Vamos a iniciar con el ejercicio práctico para cálculo de nómina a 15 días. Para ello, es muy importante que nosotros observemos los datos con los que contamos. El primer dato es que el colaborador ingresó el 28 de septiembre del 2009. Tiene una cuota diaria de 173.50 pesos. Un salario base de cotización de 185 pesos. Tiene una canasta básica de hasta el 40% de su salario. Tiene premios por puntualidad del 10% de su salario. Premios por asistencia por el 10% de su salario. Tiene días de vacaciones que son las que le corresponden en base a ley. Una prima vacacional de un 30%. Un aguinaldo que corresponde a 20 días. La prima de riesgo de trabajo de 7.58875%. Y estos datos nosotros los observamos que es el salario mínimo general, la zona única, por 88.36 y la UMA, o también conocida como la unidad de medida y actualización, por 80.60. El trabajador en esta quincena laboró horas extras. Para la semana 1, el día lunes laboró 5, el martes laboró 3 horas, el miércoles laboró 1 hora, el jueves laboró 4 horas y el viernes laboró 2 horas. Para la semana 2, el lunes laboró 4 horas, el martes 6 horas, el miércoles 1 hora, el jueves no laboró horas extras y el viernes 2 horas. También el colaborador recibe dinero por comisiones por ventas, 950 pesos para la semana 1 y 1.500 pesos para la semana 2. También el colaborador cuenta con crédito Infonavit y por lo tanto él tiene que pagar, se le descuenta vía nómina 650 pesos por semana. Una vez que nosotros tenemos todos los datos, conocemos todos los datos del trabajador y vamos a iniciar con el cálculo de la nómina. Para ello, pues es muy importante que tengamos presentes cuál es el importe de la cuota diaria y el salario base de cotización, el valor del salario mínimo de la zona única que es de 88.36 y el valor de la UMA que es de 80.60. El primer dato que nosotros vamos a calcular es cuál es el importe de los días trabajados. Para ello es muy sencillo. Tomamos el dato de la cuota diaria, lo multiplicamos por los días laborados y me da el importe de los días trabajados, que en este caso son 2.602.50 y eso corresponde a una base para cálculo de impuestos. Más adelante lo vamos a explicar. El siguiente dato son los premios por puntualidad y asistencia. Nosotros tomamos como base el importe de los días trabajados y la tasa que corresponde al premio. En este caso, tanto para puntualidad y asistencia corresponde el 10%. El importe por puntualidad es la multiplicación de la tasa por el importe de los días trabajados. Por lo tanto, el importe por puntualidad es de 260.25 y el importe por asistencia también de 260.25. Estos dos datos también van a ser base para impuestos. El siguiente dato es la canasta básica. La canasta básica también se le conoce como los vales de despensa. Y aquí es muy importante que pongamos atención de cómo se genera el valor de la canasta básica, pero también cuál es el importe que nosotros vamos a considerar para la base del impuesto. Bueno, el primer dato es, tenemos que conocer el importe de los días trabajados, que es de 2.602.50. Lo vamos a multiplicar por el porcentaje de la canasta básica, que para este ejercicio es del 40%, y nos genera un importe por despensa que es de 1.041. Para nosotros poder determinar si el importe de la canasta básica es exento o no, vamos a tener que realizar unos pequeños cálculos. Entonces, la ley nos marca que la cantidad
que va a ser exenta, nosotros la tenemos que comparar contra el tope de 7 veces el valor de la UMA. Esto significa que la unidad de medida y actualización la vamos a multiplicar por 7 y la cantidad que nos resulte va a ser el tope diario que nosotros podemos utilizar para lo que viene siendo la previsión social. En este caso la canasta básica se considera previsión social. Entonces 80.60 por 7 son 564.20. Pero recuerden que ese tope es diario y estamos nosotros realizando el cálculo de una nómina por 15 días. Por lo tanto, la cantidad de 564.20 lo vamos a multiplicar por 15 y mi tope para lo que viene siendo la parte exenta es de 8.463. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la comparación que les mencionaba. El procedimiento nos marca que tenemos que sumarle a nuestro sueldo nominal lo que está ganando el trabajador, 2.602.50. Le vamos a sumar el importe de la previsión social, que en este caso es el importe de la canasta básica, son 1.041 y me da 3.643.50. Y yo lo voy a comparar contra el tope máximo, que en este caso fue de 8.463. Si mi sueldo nominal más la previsión social no excede de mi tope de 7 veces el valor de la UMA multiplicado por los 15 días, voy a tener mi importe de previsión social exento, porque no excedió. Pero por el contrario, si el importe de mi sueldo nominal más la previsión social excede del valor de 7 veces la UMA por 15 días, la diferencia que exceda lo voy a tener que acumular para base para el cálculo de los impuestos, pero para este ejercicio, como nosotros observamos, no excede el importe del sueldo nominal más la previsión social. Entonces eso quiere decir que mi previsión social es exenta al 100%, 2041. El siguiente paso o el siguiente cálculo que yo tengo que realizar es el del tiempo extra para el trabajador. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es determinar cuál es el valor de la cuota por hora. Por lo tanto, aquí yo tengo dos columnas para lo que viene siendo las horas dobles y para las horas triples. En el caso de las horas dobles es sencillo, la cuota diaria la vamos a dividir entre las horas de trabajo y me va a dar la cuota por hora. Lo voy a multiplicar en el caso de las dobles por 2 y en el caso de las triples por 3 y me va a generar mi cuota por hora extra, que en el caso de la doble va a ser un importe de 43.37 y de la triple 65.07. Recordando los datos con el que iniciamos, tenemos un total de horas, un total de 28 horas. Entonces la ley nos marca que las primeras 18 horas las tenemos que pagar dobles y las que excedan las 18 horas se van a pagar triples. Entonces de las 28 horas que en este caso trabajó el colaborador, las primeras 18 horas van a pagarse dobles y las siguientes 10 horas triples. Por lo tanto, 18 horas dobles por el valor de la cuota por hora extra doble, que es de 43.37, me da un pago por hora extra doble de 780.74. En el caso de las triples, son 10 horas triples por la cuota por hora extra triple, que es de 65.07, me da un pago por hora extra de 650.70. Hasta aquí yo acabo de determinar cuál es el valor de lo que el trabajador ganó por horas dobles y por horas triples. Pero para lo que viene siendo el cálculo de los impuestos, tenemos una parte exenta que la ley nos permite para no gravar impuesto, y eso únicamente se aplica para las horas dobles. Para las horas triples no aplica ninguna parte exenta, nada más para las partes dobles, perdón, para las horas extras dobles. Bueno, la cantidad exenta, hay una regla. La cantidad exenta tiene que ser el 50% del valor de mis horas extras o máximo 5 veces el valor de la UMA. Bueno,
390.37 es el 50% de 780.74. Aquí en el recuadro que sigue, si nosotros multiplicamos el valor de la UMA por los días exentos, me da una cantidad exenta de 403 pesos. Pero recordando la regla, yo tengo que limitarme a máximo el 50% del valor de las horas dobles o hasta el valor de 5 veces el valor de la UMA. En este caso 390.37 es un valor inferior a 5 veces el valor de la UMA, por lo tanto yo tengo que tomar la cantidad del 50% del pago de la hora extra. Entonces, el ingreso por horas extras, tenemos que las horas extras dobles son 780.74, las triples 650.70 y el total de ingreso por tiempo extra es de 1431.44. Y si yo sumo todos los importes que acabamos nosotros de calcular, me da un importe de 5.595.44. ¿Cómo está compuesto? Bueno, recordando, está compuesto por lo que viene siendo la suma de los importes del importe de los días trabajados más el importe del premio por puntualidad, el importe por premio de asistencia, el valor de la canasta básica y el importe total de las horas extras, que me da un total de 5.595.44. Bueno, hasta aquí nosotros acabamos de hacer el cálculo de lo que viene siendo los valores que están relacionados directamente con las incidencias laborables en una quincena. Ahora vamos a hacer el cálculo de las vacaciones. El cálculo de las vacaciones no está directamente relacionado con los cálculos de las incidencias quincenales o el periodo que se esté pagando. Sin embargo, cuando coincida que en ese periodo de pago nosotros lo tenemos que calcular, tendremos que adicionarlo a nuestro cálculo de la nómina. En este ejercicio así lo estamos haciendo. Por lo tanto, vamos a generar el cálculo de las vacaciones y el cálculo del aguinaldo para que de esta manera nosotros conozcamos cómo es que se realizan estos cálculos. Bueno, iniciando con el cálculo de las vacaciones, tenemos que la cuota diaria es de 173.50 y los días de vacaciones por ley son 14. Recordando que estos días de vacaciones nosotros los vamos a calcular en base a la antigüedad del trabajador. Es por eso que nosotros observamos, necesitamos tener el dato que al inicio del ejercicio nosotros comentamos de la fecha de inicio de labores del colaborador. Por lo tanto, la cuota diaria por los días de vacaciones por ley, que son 14, me da un total de vacaciones de 2.429. Ese dato yo lo voy a utilizar para poder generar el cálculo de mi prima vacacional. Por lo tanto, el total de vacaciones, que son 2.429, lo multiplico por mi porcentaje de prima vacacional, que es el 30%, y me da un total de prima vacacional de 728.70. En este caso, la prima vacacional también tiene una parte exenta, y la parte exenta tiene que ver de hasta 15 veces el valor de la UMA. Por lo tanto, la UMA vale 80.60, lo multiplico por en este día 15 días de vacaciones y me da un valor de prima vacacional exenta de hasta 1.209 pesos. Pero como podemos observar, nosotros contamos nada más con 728.70, que es el cálculo del derecho al pago de la prima vacacional, y no excede de lo que nos permite la ley exentar, que es 15 días de vacaciones. Por lo tanto, si nosotros hacemos la diferencia, me da una cantidad en negativo. Prima vacacional grabada me aparece de menos 480.30. Esto es porque la prima vacacional que nosotros calculamos es inferior a la cantidad exenta. Por lo tanto, para lo que viene siendo el cálculo de los impuestos, lo que viene siendo la prima vacacional no va a generar pago de impuestos. Para lo que viene siendo el cálculo del aguinaldo es algo muy parecido. Nosotros podemos observar que para el cálculo del aguinaldo yo tengo una cantidad exenta de hasta 30
30 días exentos multiplicados por el valor de la UMA, que me da una cantidad exenta de aguinaldo de 2.418 pesos. Pero en este caso, para el cálculo de mi aguinaldo, tengo una cuota diaria de 173.50 que voy a multiplicar por los días de aguinaldo, que son 20, y tengo un total de aguinaldo de 3.470. En este caso, si yo comparo mi cantidad exenta contra el total de aguinaldo que el trabajador tiene derecho, estamos viendo que si hay una diferencia. Tengo un aguinaldo grabado de 1.052 pesos, que es la resta de la cantidad exenta contra el total de aguinaldo ganado. Por lo tanto, el importe de 1.052 lo voy a tener que acumular para el cálculo de los impuestos. El siguiente paso que tengo que hacer es considerar los ingresos que van a formar parte del cálculo de los impuestos. El importe de los días trabajados, habíamos comentado que está 100% grabado, son 2.602.50. Le vamos a sumar los premios por puntualidad, los premios por asistencia, el importe de las horas extras, nada más las horas extras que van a grabar, las horas extras grabadas. Recordemos que hay una parte exenta. La canasta básica no la voy a acumular porque no excedió del límite de 7 veces el valor de la UMA multiplicado por 15. El aguinaldo, tengo una parte grabada de 1.052. Las comisiones por ventas, esas están 100% grabadas. Las vacaciones, en este caso pues no voy a acumular el ingreso por vacaciones. ¿Por qué? Pues porque recordando que en este caso las vacaciones corresponden al pago de los días que un trabajador no va a ir a laborar. Por lo tanto, si un trabajador no labora, en este caso 14 días o 15 días de vacaciones, lo que les corresponda por ley, pues bueno, para este caso, como se le van a pagar esta quincena completa sin haber ido a laborar, automáticamente ya le estamos pagando las vacaciones. Pero en este caso, pues no están grabadas. ¿Por qué? Porque está considerado en el importe de los días trabajados. No fue a trabajar, pero en este caso por lo que viene siendo el valor de las vacaciones, no se graban porque están grabadas en los días trabajados, aunque no haya ido a trabajar el colaborador. La prima vacacional, sabemos que sí hubo cálculo de prima vacacional, pero como no excede el límite exento, no lo vamos a acumular. Y la base para el impuesto, pues es la suma aritmética de todos los valores, que me da un total de 7.666.07. Esta cantidad es la que yo voy a utilizar como base para el cálculo del ISR. Bueno, para el cálculo del ISR por retener o subsidio para el empleo por entregar es muy sencillo, y pues para eso nosotros nos tenemos que auxiliar de lo que viene siendo la tarifa aplicable cuando se hagan pagos que correspondan a un periodo de 15 días. Bueno, en este caso, nosotros para poder generar este cálculo, nosotros tenemos que obtener la información de lo que viene siendo la tarifa en la página del Diario Oficial de la Federación. Es muy importante que nosotros cuando hagamos el cálculo consideremos la tabla que corresponda para el año que nosotros lo estamos haciendo y para el periodo que lo vamos a hacer, porque el SAT publica diferentes tablas. Tenemos tablas anuales, tenemos tablas mensuales, tenemos tablas quincenales, catorcenales, decenales, semanales. Entonces, dependiendo lo que es el periodo de pago de cada una de las empresas, es nosotros la tabla que vamos a utilizar. Como estamos haciendo el cálculo de lo que es una nómina a 15 días, tenemos que considerar la tarifa aplicable para un periodo de 15 días. Si se fijan, aquí tenemos diferentes columnas: límite inferior, límite superior, cuota fija y un porcentaje para aplicar sobre el excedente del límite inferior. Esta es la tarifa aplicable para el cálculo de los impuestos, y en la parte de abajo tenemos lo que viene siendo la tabla del subsidio para el empleo aplicable para lo que viene siendo la misma tabla. Recordando que el subsidio es una ayuda que entrega el gobierno a los trabajadores que ganan menos
En este caso va a ser hasta los trabajadores que ganen hasta 3.642.60 tienen derecho a lo que es el subsidio para el empleo. Los trabajadores que excedan esa cantidad, quiere decir que a partir de 3.642.61 en delante ya no va a tener subsidio para el empleo. ¿Pero qué es el subsidio? Bueno, el subsidio es una ayuda. El gobierno dice, bueno, las personas que ganen menos yo les voy a ayudar con sus impuestos. Entonces, al resultado de los impuestos que nosotros tengamos, le vamos a restar la cantidad del subsidio en caso de que aplique. Vamos a observar ahorita nuestro ejercicio para ver si para nuestro ejercicio aplica lo que viene siendo el subsidio para el empleo. Bueno, vamos a regresar al ejercicio y para el cálculo del ISR vamos a tener lo que viene siendo la base para el impuesto, que son 7.666. Aquí dice menos el impuesto local de los ingresos por salarios, no lo tenemos, en este caso no hay. Tenemos una base gravable que es de 7.666.07. El impuesto local de los ingresos por salarios no en todos los estados se paga, entonces es muy poco común. En este caso, pues la base para el impuesto pues va a estar 100% grabada. Para nosotros generar el cálculo del impuesto, el procedimiento nos marca que a la base gravable le tenemos que restar el límite inferior. Pero ¿cuál límite inferior? Bueno, nosotros nos tenemos que ubicar en nuestra tarifa y tenemos que ubicar entre qué rango de límite inferior y de límite superior se encuentra la base para el cálculo de los impuestos. Si se fijan, nuestra base para impuestos es de 7.666.07 y si nosotros ubicamos aquí en nuestra tarifa, en nuestra tabla, la cantidad de 7.666.07, vemos que se encuentra entre el rango de 5.925.91 y 11.951.85. Por lo tanto, mi límite inferior es de 5.925.91 y yo le voy a restar a mi base gravable el límite inferior. Me va a dar un excedente del límite inferior, que es una diferencia. Bueno, pues a esa diferencia le voy a aplicar el porcentaje de la tasa que corresponde al mismo renglón en donde yo ubiqué mi base para impuestos. Aquí está en la última columna, 21.36%. Multiplicamos el excedente del límite inferior por la tasa 21.36 y me va a dar un impuesto marginal. Hasta aquí yo apenas generé la primer parte del cálculo del impuesto, pero ahora yo le tengo que sumar una cuota fija. Esta cuota fija varía dependiendo en qué parte de nuestro tabulador nos encontramos. Si se fijan, para el rango de 5.925.91 a 11.951.85 tenemos una cuota fija de 627.60. Esos 627.60 se los voy a sumar a mi impuesto marginal y me va a dar un impuesto según la tarifa de 999.30. Hasta aquí nosotros ya generamos el cálculo del impuesto, pero vamos nosotros a ver si nuestro trabajador tiene derecho a esa ayuda que da el gobierno para que pague menos impuestos, que se llama subsidio para el empleo. La base gravable es de 7.666.07 y si observamos nuestra tabla vemos que se encuentra fuera de los rangos. Quiere decir que por la cantidad que está percibiendo este trabajador no va a recibir lo que viene siendo la ayuda del gobierno a través del subsidio para el empleo. Por lo tanto, mi subsidio para el empleo pues es 0. Entonces, para determinar el ISR por retener o subsidio para el empleo por entregar, tengo el impuesto según tarifa 999.30, no le resto nada, por lo tanto mi ISR a retener es de 999.30. Para una base de impuestos de 7.666.07 genera un impuesto de 999.30. Ahora, hasta aquí nosotros ya determinamos cuánto va a ganar el trabajador, con qué concepto lo va a ganar y también de esos conceptos cuáles tienen una parte exenta para el cálculo de los impuestos y llegamos al resultado del impuesto sobre la renta a retener. El siguiente paso que nosotros tenemos que hacer es ahora nosotros determinar lo que viene siendo
la retención de la cuota obrero patronal que está relacionada con el seguro social. Bueno, el seguro social, recordando un poco, se paga, hay 3 fuentes que ayudan a que se mantenga el seguro social. Una fuente son los patrones, otra fuente son los trabajadores y otra fuente es el gobierno federal. En este caso, como lo que viene siendo el cálculo de la nómina involucra al patrón y también involucra al trabajador. Por lo tanto, de esa manera nosotros tenemos que hacer el cálculo de la retención de la cuota obrero patronal. Y bueno, pues el ejercicio es muy sencillo. Lo vamos a ir revisando tabla por tabla. Los datos que nosotros tenemos que tener listos para el cálculo de la determinación de la retención es el salario base de cotización del trabajador, que también es un dato que al inicio del ejercicio nosotros lo teníamos, lo informamos, ya se contenía ahí en los datos. Tenemos el valor de la UMA, que es 80.60, el importe de 3 veces el valor de la UMA. Lo único que se hace es multiplicar por 3 el valor de la UMA y nos da la cantidad de 241.80, el importe de 25 veces el valor de la UMA, que es de 2015, la prima de riesgo de trabajo de 7.58875% y mis días de nómina, que son 15. Bueno, el desarrollo del cálculo de la determinación de la cuota obrero patronal es muy sencillo y se divide por ramos de seguro. Entonces, la primera rama del seguro es el seguro de enfermedad y maternidad. Y bueno, para el seguro de maternidad y enfermedad vamos a revisar lo que viene siendo prestaciones en especie, si excede de 3 veces el valor de la UMA, prestaciones en dinero y gastos médicos para pensionados. El primer ramo de seguro es el seguro de enfermedad y maternidad. Bueno, para el cálculo de seguro de enfermedades y maternidad en prestaciones en especie, las prestaciones en especie se dividen en 2 partes, la cuota fija y una cuota adicional, como podemos observar. La cuota fija tiene que ver con el valor de la UMA por los días de la nómina, que son 80.60 por los días de la nómina es igual a 1209 por el porcentaje que nos marca la ley del seguro social, que es del 20.40%, y la cuota fija a cargo del patrón. Eso significa que por el puro hecho de que el trabajador esté dado de alta en el seguro, el patrón ya va a pagar lo que viene siendo la cuota fija, que es de 15 veces el valor de la nómina. Depende de los días, como en este caso es una nómina quincenal, pues se multiplica por 15. Si fuera una nómina semanal, se multiplica por 7. Entonces, cuota fija a cargo del patrón 246.64. Lo que viene siendo la cuota adicional tiene que ver con una parte que tiene que pagar el trabajador y una parte que tiene que pagar el patrón, pero única y exclusivamente si se excede del valor de 3 veces la UMA. ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues muy sencillo. El salario base de cotización del trabajador, que es de 185 pesos, le voy a restar el importe de 3 veces el valor de la UMA, que es de 241.80. Si se fijan aquí, la diferencia me da en negativo, porque significa que el salario base de cotización del trabajador no excede el importe de 3 veces el valor de la UMA. Por lo tanto, no va a haber cálculo para el pago de la cuota adicional. En caso de que hubiera, se multiplica por los días de la nómina y el resultado se multiplica por un porcentaje para el patrón y un porcentaje para el trabajador, pero en este caso no aplica. En la siguiente parte de la rama del seguro de enfermedades y maternidad tiene que ver con prestaciones en dinero. ¿Cómo se calcula? Pues muy sencillo. Las prestaciones en dinero sí la paga una parte del patrón y la paga una parte del trabajador. El salario base de cotización del trabajador se multiplica por los días de la nómina, que en este caso son 15, me da un total de 2.775, tanto para patrón como para trabajador, y lo voy a multiplicar por los porcentajes, que es el 0.70% para el patrón y apenas el 0.25% para el trabajador. Quiere decir que para prestaciones en dinero el patrón va a aportar 19.43 y el trabajador va a aportar 6.94.
Para los gastos médicos pensionados tenemos nosotros lo que es la base del cálculo 2.775 para patrón y para trabajador. El porcentaje para el patrón es de 1.05% para patrón y 0.375% para trabajador. Si lo multiplicamos por la base de cálculo, tenemos que para gastos médicos es de 29,14 para el patrón y de 10,41 para el trabajador. El siguiente ramo del seguro es invalidez y vida, y el cálculo es muy sencillo. La base para cálculo igual 2.775 para patrón y para trabajador. El porcentaje para el patrón es del 1.75% y para el trabajador es del 0.625%. Para el patrón son 48.56 y para el trabajador son 17.34. La siguiente rama de seguro es guarderías y prestaciones sociales. Es el mismo, la base de cálculo 2.775 para patrón y para trabajador, pero en este caso las guarderías nada más las paga el patrón, no paga el trabajador, y corresponde al 1% de la base para el cálculo. Por lo tanto son 27.75 pesos. El seguro para el retiro también nada más lo paga el patrón. Es el mismo cálculo, la base para el cálculo 2.775 y el porcentaje es del 2%. El seguro para el retiro va a ser de 55.50 pesos. La siguiente rama del seguro es la de cesantía en edad avanzada y vejez, que es la base para el cálculo para patrón y para trabajador. Para el patrón es la base de 2.775.00 por el porcentaje del 3.15% y me da una cuota patronal de 87.41 pesos. Para el ramo de seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, y el trabajador de los 2.775 paga un porcentaje del 1.125%, que es apenas del 31.22 pesos. Bueno, con esto nosotros ya hicimos el cálculo de las diferentes ramas del seguro. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a concentrarlas en una tabla para saber cuánto va a pagar el patrón y cuánto va a pagar el trabajador. Bueno, el patrón, para lo que viene siendo un trabajador que tiene un salario base de cotización de 185 pesos, como observamos, 185 pesos, va a pagar por la cuota patronal de seguro de riesgo de trabajo 210.59, una cuota fija de 246.64, no hay cuota adicional porque no excede del importe de 3 veces la UMA, las prestaciones en dinero 19.43 y el trabajador pone 6.94. Los gastos médicos para pensionados, el patrón pone 29.14 y el trabajador pone 10.41. En invalidez y vida, el patrón pone 48.56 y el trabajador pone 17.34. Para guarderías y prestaciones sociales, nada más el patrón pone 27.75. El seguro de retiro, el trabajador no pone nada, nada más pone el patrón 55.50. Y en el ramo del seguro de cesantía en edad avanzada, el patrón pone 87.41 y el trabajador pone 31.22. Sumamos las cantidades y el patrón tiene que pagar la cantidad de 725.01 y el trabajador apenas va a pagar la cantidad de 65.91. ¿Se fijan? Pues bueno, la carga social para lo que viene siendo el patrón es algo pesada, pero pues bueno, es importante mencionar que son derechos de los trabajadores que tienen que pagar el patrón y que el trabajador a su vez pues colabora para ciertas ramas del seguro nada más. Ahora, toda la información que nosotros acabamos de calcular la vamos a concentrar en lo que viene siendo ya nuestra nómina. Hay diferentes formatos de lo que viene siendo la lista de raya de nómina. Este que les presentamos es el más común que se tiene, pero bueno, igual se los queremos mencionar, es el más común, es el más sencillo. La nómina cuenta con lo que viene siendo el periodo, lo que viene siendo de qué a qué día, de qué mes y el año, el RFC del trabajador, el registro patronal del IMSS. Bueno, tenemos aquí la clave, algunas empresas manejan los trabajadores con clave,
el nombre del trabajador, puesto y afiliación, lo que es el nombre del trabajador, número de seguridad social, RFC, CURP, los movimientos a las incidencias en el seguro en el caso de que haya alguna incapacidad, alguna ausencia, etc. Lo que viene siendo el subsidio para el empleo, si recuerdan, es una ayuda que el gobierno le da al trabajador para que no pague impuestos. En este ejercicio no salió a pagar, no correspondió ninguna ayuda. Pero en caso de que el pago de los impuestos fuera menor a la ayuda que da el gobierno, esa cantidad se le paga al trabajador y iría en esta columna. Se considera como parte de las percepciones. Bueno, tenemos el salario diario integrado, que es de 185 pesos, los días trabajados, que son 15, la cuota diaria, que es 173.50, el importe de los días trabajados, pues es la multiplicación de la cuota diaria por los días trabajados, 2.602.50, premios por puntualidad, recordando que corresponden al 10% del importe de los días trabajados, 260.25 para cada caso, la despensa, que es la canasta básica, bueno, recordando que es el 40% del importe, 1041, ¿verdad? El hecho de que grave impuestos o no grave impuestos no significa que el trabajador no lo haya recibido, es parte de su salario, por eso se pone aquí. Las horas extras, 1431.44, también las horas extras que ganó, no las horas extras que van a jugar para el pago de los impuestos. La prima vacacional, 728.70, el aguinaldo, 3.470, el importe por comisiones, 2.450, y me da un total de percepciones de 12.244.14. Ahora, recordando que en los datos de inicio de cálculo teníamos pues unas retenciones por pago de Infonavit, que por semana eran 650 pesos, quincenalmente son 1.300 pesos. La retención por pago del IMSS, que es de 65.91, la cantidad obrera nada más, y el ISR a retener por pagar es de 999.30 pesos. Total de deducciones, la suma de lo que viene siendo las retenciones de Infonavit, retenciones de IMSS y el ISR a retener. Neto a pagar es la diferencia aritmética entre el total de mis percepciones y el total de mis deducciones. El neto a pagar para este trabajador es de 9.878.93. Básicamente lo que más le descuenta es su pago de Infonavit, una parte muy pequeñita de lo que viene siendo el seguro y lo que viene siendo el ISR a pagar, considerando que algunos de los conceptos que nosotros calculamos de los componentes de la nómina pues no estaban pagando impuestos porque tenían una parte exenta. Pues hasta aquí lo que viene siendo el ejercicio práctico para cálculo de la nómina a 15 días. Recuerden que si tienen alguna duda, no duden en comentárselo al administrador o en este caso pues al acompañante, al asesor que va a estar presente para resolver cualquiera de sus dudas. Gracias.